Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a hablar en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, un tema que se titula el muertos al pecado, ¿verdad? El creyente ya no vive para pecar, sino para el Señor. Esta carta describe la obra maravillosa que Jesucristo vino a hacer, como vino a destruir el pecado, cómo fue que lo hizo y con qué propósito. El pecado era el que moraba en el mundo cuando Adán pecó. Toda su generación postrera nació bajo pecado. Y de esa generación postrera somos usted y yo. Somos descendientes de Adán. Y por lo cual, si somos descendientes de él, nacimos bajo pecado. Pero ¿cómo podernos liberar de él? ¿Con nuestra propia fuerza? Imposible. Vino Cristo y dice su palabra en el capítulo 5 que así como abundó el pecado, Cristo Jesús hizo que a través de su misericordia la gracia también abundase en nosotros. Pero no para que nosotros sigamos pecando, sino para que ahora que Cristo vino a morir por nosotros, nosotros también entendamos que este cuerpo que tiene herencia adámica pueda servirle a Dios, para lo cual es necesario darnos por muertos al pecado. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Lea conmigo el capítulo 6, versículo 1 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hay muchos que podrían decir, ¿verdad? Como la gracia abunda, entonces hay que pecar. La respuesta la tenemos en el versículo 2. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted y yo estamos muertos para el pecado. Si vivimos, como dice la palabra de Dios en la otra carta a los Romanos, el vivir para mí es Cristo. Usted ya no debe de vivir para el pecado al igual que yo. Nosotros estamos muertos al pecado. Este es el grave problema de la iglesia en cuanto que no ha muerto al pecado. Ha venido a la iglesia, ha confesado a Jesús como el Señor Salvador, sí. Ha declarado que es algo, inclusive quizás sí. Pero hay un problema cuando no morimos al pecado. Porque entonces todo lo demás se vuelve superficial. El mundo va a la iglesia, entra, canta, y mientras está en la iglesia se siente santo. Y viene y usa nuestras sillas. Cuando digo iglesia no estoy refiriéndome al local, ¿verdad? Sino en general, en todas partes hay un recinto donde se adora a Dios. Allí entra el mundo. Por invitación de algún hermano o por la celebración incluso de algunas cosas que se hacen, ¿verdad? Alguna boda o una vela. Vamos a usar los dos contrastes. Vienen a la iglesia y dicen amén a la palabra de Dios. Pero cuando no han rendido sus vidas al Señor Jesucristo, no han muerto al pecado. Y morir al pecado no significa tampoco ponerse un lazo, ¿verdad? Físicamente. Morir al pecado es lo que dice el versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Quiere decir que alguien que ha muerto al pecado, el pecado siempre va a estar a la puerta llamándole. Siempre va a estar en la escuela, siempre va a estar en el instituto, siempre va a estar en nuestros trabajos, ahí va a estar. Pero como usted ya murió al pecado, la sed de pecar ya no está en usted. ¿Por qué? Porque para eso rindió su vida al Señor Jesucristo. Para que el pecado ya no lo gobierne. Para que cuando el pecado le invite, usted le aborrezca. Usted quizás, hermano, puede el enemigo en algún momento darlo
tentarlo, pero siente usted que con esa tentación usted va a ofender a Dios, es en ese momento que el Espíritu Santo le está diciendo: no debes de hacerlo porque tú estás muerto al pecado. Y eso es lo que más cuesta en la vida del cristiano. Y es por ello que muchos no renuncian al pecado, porque no han querido morir. No han querido entender que este cuerpo, usted dirá: hermano, la naturaleza humana me llama a mí a pecar, me hace sentir deseos de pecar. Sí, pero la naturaleza humana, nosotros mismos lo decimos, la naturaleza humana, pero la naturaleza implantada por Dios en nosotros hace que este cuerpo sea usado para el Señor. Usted está vivo, usted puede tener hambre, usted puede beber agua porque tiene esa sed, pero para el pecado, como la naturaleza de Cristo está en usted, para el pecado usted tiene que estar muerto. Yo tengo que estar muerto, tengo que entender que eso ya no gobierna mi vida. Y ese es el fin de mucha gente que no se rinde al Señor, porque no han muerto al pecado, y como decía el mensaje de ayer, ¿verdad? Son esclavos del pecado. El pecado los subyuga, los ata, y no son libres. Tenemos que morir al pecado. No puedo. La naturaleza terrenal no puede, pero la naturaleza en Cristo sí. Y vamos en esa nueva naturaleza. Dejemos el orgullo. ¿El orgullo es pecado o no? Y si estamos muertos al pecado, no debemos de ser orgullosos. Ah, no, hermano, pero es que a mí si me ofende, yo soy tan, yo debo de morir. Yo debo de morir. Yo ya no existe. Existe Cristo en mí. Entonces debemos de morir. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, tome su, ¿cómo decía la alabanza? Ven, trae tu cruz y sígueme. Pero Jesús dijo esas palabras: niéguese a sí mismo el que quiere seguirme a mí. Cuando dice niéguese a sí mismo, a esos deseos de pecado que moran en nuestro cuerpo, que combaten dentro de usted. Pero usted debe de saber que para eso está muerto. No estamos mandando a suicidarse a nadie, porque muchos vuelven literal esta área. No es que usted ya no va a comer ni va a beber agua, no es que usted ya no va a ver y se va a sacar los ojos. No es literal en cuanto a esta muerte de la cual está hablando acerca de todo lo que se refiere al pecado. Su cuerpo ya no es para el pecado. Su cuerpo y el mío son para honrar a Dios. Y aquí lo vamos a aprender en esta carta. En el capítulo 6, versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. A robar, a matar, a extorsionar, a mentir, a adulterar, a fornicar, a todo lo que se refiere al pecado. Para eso todos nosotros estamos muertos. Esa es la lucha. Ese es cuando usted y yo dejamos que la naturaleza nueva emane en nosotros. Nos vamos a manifestar entonces como muertos al pecado, pero nos vamos a manifestar como vivos para Dios. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si Cristo murió, también nosotros hemos muerto. Y cuando nos bautizamos sepultados, dice, con Cristo. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez. Y cuando resucitó, no nació ya porque había muerto, cuando resucitó, ¿fue vuelto a ser tentado? No. Ahora, ¿para quién vive nuestro Señor Jesucristo? Para Dios el Padre. Cuando yo fui bautizado en Cristo Jesús y también fui resucitado, ¿para quién debo de vivir? Ese es el significado del bautismo. El problema es que en estos tiempos se ha vuelto una norma religiosa nada más,
La gente pasa por las aguas bautismales. La gente se bautiza, pero no han muerto al pecado. No hemos muerto al pecado. Y ese es cuando ya de repente, ¿verdad? Oye usted un comentario, ve el pastor en pecado, mire lo que está haciendo, ¿verdad? No ha muerto a eso todavía. Hermano, pero es que eso es difícil, la naturaleza misma de nosotros es pecado. La naturaleza adámica, atrás lo dice en el capítulo 5. Pero esa naturaleza murió cuando yo dije, sepultado con Cristo y resucitado a una nueva vida. Ya no debemos de vivir para el pecado. Porque el pecado te subyuga, el pecado te hace esclavo. Él se vuelve, como lo decía el estudio de ayer, amo de nosotros y nosotros los esclavos de él. Y el problema es que la paga del pecado es la muerte. Y si ya morimos, ya no podemos volver a morir. Ahora hemos nacido para Cristo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué fuimos sepultados? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. La palabra andar, ¿qué es? ¿Qué es andar? Caminar. Quiere decir, para que así también en el 4 estamos, ¿verdad? Así también nosotros andemos o caminemos en nueva vida. ¿En qué vida debo de caminar? En vida nueva. ¿Y la vida nueva quién la da? Cristo. ¿Y qué cuerpo? El mío. Este cuerpo ya murió para el pecado. Y este mismo cuerpo será utilizado ¿para qué? Para la vida nueva. ¿Por qué cree que la gloria es para Dios cuando alguien dice, ese antes de que viniera a la iglesia era un gran borracho? No, hombre, si ese no entiendo yo cómo es que ahora ha dejado de tomar la vida nueva. El cuerpo antes lo utilizaba para un pecado, ahora en la vida nueva, para esa vida antigua ya murió. Así debemos de ver la vida cristiana, así es la vida cristiana, no de verla, así es de vivirla. 5. Porque si fuimos plantados, Padre, el propósito con el cual fuimos plantados es este, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿cómo? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado que sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Ahí está lo que quiere enseñar con la carta. No sirvamos más. Allá decía, caminemos en vida nueva, ¿verdad? Ahora dice, no sirvamos más. Ya no sirvamos más al pecado. Ya no utilice su cuerpo, le está diciendo, para pecar. Ya no utilice su cuerpo para llevarlo cautivo al pecado. Ya no utilice su cuerpo para satisfacer los deseos del pecado. Ya no sirvamos más al pecado, porque el pecado fue la causa por la cual Jesucristo murió. Y si murió, también nosotros morimos con Él. Quiere decir que el pecado que nosotros cometíamos, lo hacíamos por ignorancia, pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está revelando que este cuerpo no es para el pecado, que es lo que la gente no entiende. La gente, pues vaya, hagamos un análisis de la vida actual. ¿Para qué está utilizando la gente su cuerpo? Cuando la gente va al baile, ¿para qué utiliza el cuerpo la gente? ¿No? Para pecado, sin miedo. Cuando la gente va a la cantina, ¿para qué utiliza el cuerpo? Para pecado. Cuando alguien mata, ¿para qué está utilizando su cuerpo? Para pecado. Cuando alguien roba, ¿para qué está utilizando su cuerpo? Para pecado.
Ahora, en eso vive el mundo. En embriaguez, en cualquier otro tipo de pecado. No han entendido que a causa de ese pecado Jesucristo vino a morir en una cruz para que también nosotros ahí en esa cruz crucifiquemos esos deseos. El grave problema, ¿sabe cuál es? Que la gente viene a la iglesia pero no crucifica la carne, no crucifica el pecado. Debemos crucificar el pecado. El pecado es lo que tiene a nuestra vida como bajo esclavitud. No solo a nosotros, sino también a todos aquellos que nacieron bajo la descendencia de Adán. De allí Dios los rescató. Ahora ya no. Ahora su cuerpo y el mío, según la palabra de Dios, ha sido ¿para quién? ¿Para quién debe ser el cuerpo? Para Cristo. Vea lo que dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hay un viejo hombre, ese viejo hombre que dice, fue crucificado. Crucificado. Ya eso es en tiempo ¿qué? Pasado. Tiempo pasado. Y eso es lo que debemos de entender. Y eso es lo que no está sucediendo. Todos esos pecados fueron en tiempo pasado. Continuemos. Versículo 6. Estamos sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, aleluya, ha sido justificado. Entonces vale la pena morir. ¿Por qué? Porque el que ha muerto, dice el versículo 7, ha sido justificado del pecado. Justificado. Estos son los que somos justificados, los que hemos muerto. El que no ha muerto aún, todavía no. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la ventaja. Mire, hay bendiciones o no en morir al pecado. Claro que sí. Somos justificados, dice, del pecado. Entonces, hermano, queda claro que lo que nuestro Señor nos quería enseñar a través de la palabra en el capítulo 5, muchos entendían, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 21 dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Reinó el pecado en la vida del hombre? Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el versículo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Mediante Cristo Jesús el hombre puede ser alcanzado. Puede ser rescatado. Vamos al versículo 8, capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos morimos con Cristo? Si morimos con Cristo, ¿qué sucederá? También viviremos con Él. ¿Y a dónde vive Cristo? ¿Dónde vive Cristo? Cristo vive en nuestros corazones, pero ¿a dónde tiene su lugar? A la diestra del Padre. Y Él dijo que donde Él estuviera también íbamos a estar. También dijo, donde yo esté estará mi servidor. Pero ¿quién es su servidor? El que utiliza este cuerpo para glorificar al Señor. Ese es su servidor. Porque de lo contrario yo puedo vestirme de servidor de la iglesia. Pero si sirvo al pecado, no soy un servidor del Señor Jesucristo. Porque estoy siendo subyugado. Vean lo que nos va a enseñar el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, lo que hablábamos anteriormente,
la muerte no se enseñoreará más de, volverá a morir el Señor Jesús. Ya no, ya murió una vez. Y si morimos una vez ya para el pecado, ya no podremos volver a vivir porque ya morimos. Y si ya morimos, hemos resucitado, ya no podemos volver al pecado. El problema del cristiano es una cuestión a veces de identidad, de no darse cuenta quién es en sí, de la posición en la que Dios ha colocado por medio de Jesucristo nuestra vida. Ese es el grave problema de la iglesia. Que la iglesia se va más que todo por normas religiosas y no por la verdadera naturaleza que debe de emanar en nosotros, que es la naturaleza que Cristo ha implantado en nosotros. ¿Para qué la puso? No la puso solo para que yo venga a cantar. Ese es el grave problema, que nosotros hemos vuelto de la vida cristiana una norma religiosa. Y cuando sucede eso, no sucede el cambio que debe de suceder en nosotros. Venimos a cantar y mientras estamos cantando, mientras estamos en el culto, sentimos que estamos santificándonos. Pero al salir de aquí, todo queda. Ese es el grave problema de las cosas superficiales en la vida cristiana. Porque mucha gente viene, hermano, y llora. Y yo no me estoy burlando de la gente que llora en los cultos. No, gloria a Dios. Y llora en la presencia de Dios, bendito Dios. Pero ¿qué pasa al salir de aquí? Vuelven al pecado. Entonces no murieron, aunque hayan llorado en la iglesia, aunque hayan llorado, hermano. Están sirviéndole al pecado. No han muerto al pecado. Porque no se trata de emociones, se trata de que este cuerpo ya no viva para el pecado. Mire qué duro es, ¿verdad? Que nosotros estando en la iglesia danzamos, hablamos en lengua y la gloria es para Dios por ello, hermano. Pero al salir de aquí volvemos a poner este cuerpo al servicio de ¿quién? Del pecado. ¿Y qué estamos dando a entender? Que no hemos muerto. Y entonces, ¿cómo es eso de que en la iglesia somos una cosa y fuera de ella somos otra? Es un problema de identidad. Y creemos que solamente por cumplir la norma religiosa de venir al culto, de leer la Biblia, de cantar unos coros de adoración, de avivamiento, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito el culto!, ¿verdad? Pero al salir de aquí, nuevamente nuestro cuerpo está sirviéndole al pecado. Cuando la Biblia nos enseña que el ser creyente es morir al pecado. Es que soy débil, hermano. Débil es el ser humano, pero la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros no es débil. Que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que no nos hemos dado cuenta que este cuerpo no debe de ser usado para el pecado. Cuando no nos damos cuenta de eso, decimos, sobre este pecadito y después pido perdón. Estamos siendo esclavos del pecado. Si ya resucitamos, hermano, así como Cristo dice que resucitó una sola vez y ya no volverá a morir, porque ya murió una vez. Le dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, miren lo que dice al final del versículo 10, ¿para quién vive Cristo? ¿Para quién? Lean el versículo 10 al final. ¿Cómo dice? Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. ¿Y para quién vive el Señor Jesucristo? ¿Y para quién debemos de vivir nosotros? Ese es el grave problema. Que no hemos muerto al pecado. No hemos muerto al yo, no hemos muerto a los deseos terrenales. Oiga lo que dice el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos, otra vez, al pecado. Cuando le inviten a usted a un pecado, está muerto, no puede ni oírlo, ni tan siquiera ponerle atención. Y siempre hemos hecho esa ilustración, ¿verdad? A un muerto usted le puede poner toda la lista de pecados y adornarse a los hermanos alrededor de la tumba. ¿Puede el muerto seguir el pecado?
Si yo estoy muerto, hermano, y me llegan a poner el plato de comida que más me gustaba y me lo enseñan, me lo voy a comer. ¿Por qué? Que está muerto, ¿no? ¿O usted cree que los muertos se comen los tamales que le llevan el día de los difuntos al cementerio? ¿Se los come alguno que andaba allí con hambre? El que está muerto no puede, hermano. La palabra de Dios, aquí está la sugerencia, no la sugerencia, sino el mandato. Consideraos muertos. Considérese muerto al orgullo, a las pasiones, a los deseos del pecado. Considérese muerto. Pero él, lastimosamente, es al revés, ¿verdad? Me han invitado. Voy a ver qué compro para irme bien, como dicen, bien chasneado. Ahora, ¿cómo está esta persona? Viva. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos. Aleluya. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está lo que debe de suceder en nosotros. En el versículo 12, ponga atención a esto. No reine pues, aquí ya no es estar muerto. La palabra reinar quiere decir gobernar, autoridad. No gobierne quiere decir o ya no tenga autoridad sobre nosotros el pecado. Lo dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Vaya, ¿a dónde es que no va a reinar el pecado? Ese es cuando ya esté muerto. ¿En cuál cuerpo? Quiere decir este cuerpo que va a morir literalmente. Antes de que yo ya llegue al cajón, que llegue a la muerte, debe de gobernar en mí el pecado. Ya no. Así dice. Oiga lo que dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que cuando gobierna no obedece. Y obedecemos, ¿verdad? Si alguien está sujeto a un amo, este tiene que obedecer. ¿Se siente mal de mí? Vamos a orar por él. Oremos, hermano. Dios es poderoso para sanar. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tenga misericordia de este jovencito. Usted conoce, Señor, tome el control de su vida. Es un alma suya, Dios eterno, y en el nombre de Jesucristo declaramos salud sobre ese joven. Quite todo dolor. Yo no conozco, Señor, su cuerpo, pero usted lo conoce. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, para gloria suya, para gloria suya, para gloria suya, ese joven será sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministralo, Padre bendito. Ponga su mano sobre él. En el nombre de Jesús, Dios obrará. Dios tendrá misericordia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Obra, Dios bendito, es tu Hijo. Es tu Hijo, Dios amado. Y en esta hora, Padre, ponga su mano de poder y sánelo, Padre, para gloria de su nombre. Oh, Dios bendito. Esto será recordado para glorificar tu nombre, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Dios, gloria sea tu nombre, Jesús. Bendito sea el Señor. Dios es poderoso. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanitos. Vamos a creer que Dios ha hecho la obra. Dios es poderoso. Amén. Muy bien, continuemos. Estábamos en el versículo 12, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y la palabra reinar, decíamos que significaba reinar, gobernar. Entonces, cuando en mí gobierna el pecado, sucede lo que estábamos estudiando ayer. ¿Qué le dijo Jesús a aquellos judíos? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Vayamos avanzando. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, lo que Él quiere es gobernarme y que yo le obedezca en todo.
Versículo 13. Ni tampoco, aquí está lo que les decía, presentéis. Por eso les decía, no es que nos vamos a suicidar. Porque muchos así lo presentan, ay hermano, yo quiero matarme porque yo quiero vivir para qué. No está hablando de eso el Señor. El Señor está hablando que este cuerpo ya no lo utilicemos para pecado. Sino que dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiere decir entonces que el mundo está muerto y que mi vida, mi cuerpo debe de ser presentado a Dios en medio de toda esa gente que está muerto en delito y pecado. Presentarme a Dios como vivo entre los muertos. Aquí estoy. ¿Se puede vivir sin eso? Sí, en Cristo Jesús. Claro que sí se puede. Y eso dice la Escritura en el versículo 13, para ir finalizando. Si no, presentaos, dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Cuando dice la palabra instrumentos, los instrumentos son útiles para una cosa o para otra. Un ejemplo de ello es que mi cuerpo lo puedo utilizar como un instrumento para honrar el nombre del Señor, pero también lo puedo utilizar, si no vivo para el Señor, para el pecado. Y el cuerpo, la gente, los instrumentos, lo está ocupando como instrumento de pecado. En el cristiano no debe de ser así. Ya su cuerpo ya no es para presentarlo al pecado, sino presentárselo al Señor. Terminemos, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no gobernará. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, el pecado ya no debe de gobernar en nosotros. Sencillo. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? ¿Qué hemos aprendido? Que estamos muertos para el pecado, que el cuerpo que ahora vive ya no debe de vivir para nosotros, sino para el Señor Jesucristo, como instrumento de bendición, como instrumento de honra y gloria para nuestro Dios. Para el pecado, usted y yo estamos muertos, pero estamos vivos para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios honrado en cada una de nuestras vidas.